Este año el invitado de honor de la feria es Brasil. Cultura 21 visitó a 3 escritores en su tierra. Empezamos en Sao Paulo, una ciudad que con sus contrastes genera vértigo en quien la visita. Cada día hay más personas que buscan trabajo y fortuna aquí. Con sus 20 millones de habitantes, es la metrópoli más poblada del hemisferio sur. El autor Luis Rufato analiza a diario este gigante, creando novelas grandiosas. Mi papel como escritor es muy sencillo. Me dejo inspirar por la gente de una manera física. No soy un escritor cerebral. Me gusta escribir y percibir los olores, el frío, el calor, el contacto con la gente. Quiero hacer uso de los 5 sentidos. Hace 12 años debutó en Brasil con la novela Ellos eran muchos caballos, traducida al alemán hace un año. Sus figuras son personas sencillas, obreros que se levantan temprano y cuya jornada es determinada por fuerzas ajenas. Nadie se interesa por ellos. 69 episodios, un día en Sao Paulo. Luis Rufato es cerrajero de profesión, de orígenes humildes. Sin él, la clase media baja no tendría voz en la literatura hasta el día de hoy. En Brasil, la educación es un privilegio, no un derecho. Aquí son los ricos los que gozan de una buena formación. Entonces, los ricos escriben sobre los ricos. También escriben sobre los bandidos, porque estos tienen cierto glamour, pero escriben porque tienen acceso a la educación. La clase media baja no lo tiene, y por eso tampoco escribe sobre sí misma. Hoy Rufato es un autor premiado que vive de su obra. Sus cuentos surgen en las calles al escuchar a la gente y al sumergirse en la vida real. Amados hermanos de la República do Brasil, comento que hoy en Brasil podría decirse que colecciona destinos. Aquela mulher que se arrasta espantalha por avenidas do Morumbi não era assim, não era. Virou assim um dia, deu horário, a filha de 11 anos não chegou da escola, o rosto esbaforido na cozinha. Mãe, à noite, à madrugada, a colcha, o lençol engomado. Dia seguinte também não, nem no outro, nada. Sus textos duelen, aunque solo toma retazos de esta Sao Paulo. Rufato llegó a la ciudad hace 20 años en autobús. Ya no trabaja como cerrajero. Era un periodista que buscaba un trabajo y un mejor pasar. El primer mes durmió en la terminal de autobuses. Hace 13 años compuso su Caleidoscopio de Sao Paulo, que aún hoy no ha perdido vigencia. Quizá no hubo progresos en la vida de esta gente. Algo más que confort y más que dinero para algunos. Pero respecto a la felicidad, y eso es lo que me interesa, no creo que sean más felices hoy que hace 13 años. Lamentablemente. A una hora de vuelo de distancia, la vida es otra. Río de Janeiro es hospitalaria y abierta desde el primer momento. Carola Saavedra nació en Chile. De adulta vivió 10 años en Europa, en países como Alemania, Francia y España. Pero su tierra es Brasil, es Río. Cuando volví a Río me subí a este ferry una vez a la semana. Quería disfrutar ese momento del regreso a Río, el acercamiento físico a la ciudad, al paisaje. Para mí fue una forma de llegar realmente a casa. Feliz quien pueda decir que Río es su casa. La ciudad parece ser la quinta esencia del modo de vivir brasileño. El culto al cuerpo, la playa y la vida bajo el sol siempre presente. Con balón o sin él, todos a la playa. Libros se ven pocos. En su novela publicada recientemente en alemán, Carola Saavedra prefirió cambiar de escenario. Paisaje con dromedario se desenvuelve en una isla. La narradora y artista Erika pasa revista a su historia de un triángulo amoroso mediante grabaciones en cinta. Medita sobre la muerte y el arte, sobre lo universal. Brasil parece estar muy lejos.
A pesar de que el libro se desarrolla en una isla, no tiene nada que ver con Brasil ni trata de temas específicamente brasileños. Solo puedo escribir en base a mi propia experiencia y mi idioma, de modo que sí se trata de un libro brasileño. Saavedra califica sus 10 años en Europa, sobre todo en Alemania, como sus años formativos. Nunca antes el acceso a la literatura y el arte habían sido tan fácil para ella. Sabe que tal vez no habría sido escritora si no hubiese vivido tanto tiempo en el extranjero. Existe un paralelo entre el ser extranjero y el ser autor. Cuando el autor crea una figura, tiene que meterse en el papel de esta figura y saber qué es lo que piensa esta persona que es tan diferente a él. Y Carola Saavedra tiene éxito con esta visión del mundo. El viaje continúa. La próxima parada es Porto Alegre, en el sur. Aquí el clima es claramente más duro. Como en casi todo Brasil, la gente sale a protestar contra la corrupción, la injusticia social y la violencia policial. Porto Alegre, un puerto sobre la laguna y no lejos del Atlántico. Pescado en abundancia. En esta ciudad surgió Barba empapada de sangre. Una oscura historia familiar en torno a un hombre joven que en un pequeño lugar costero busca huellas de su abuelo que supuestamente fue asesinado. Os pescadores não dão muita conversa para ele. Todos com quem abordou o assunto da morte do avô passaram a ignorá-lo. Alguns o acompanham com olhares hostis quando passa pelas ruas da Vila Histórica e outros o cumprimentam com simpatia que lhe parece exagerada. Às vezes suspeita que está paranoico. Não sabe muito bem quem é quem e parou de fazer perguntas porque começou a sentir medo. La novela se basa en una historia sobre un asesinato que un pescador le contó al padre de Galera en los 70 y que años más tarde este transmitió a su hijo. También habla del ser un extraño, de la exclusión. Su protagonista padece de prosopagnosia, un mal que le impide reconocer los rostros de las personas. Una enfermedad rara de la que no quiere hablar y que le dificulta aún más la adaptación a este lugar. Además, se parece muchísimo a su abuelo, que supuestamente fue asesinado en una fiesta del pueblo. ¿Pero por qué? ¿Y por qué no se encontró ningún cadáver? El nieto pasa también el invierno aquí, a orillas del mar. Sus días, salir obsesivamente a correr y nadar. La búsqueda se enreda con hechos políticos, con la corrupción, la globalización. Novela de atmósfera densa y a la vez una declaración de amor al mar. El mar tiene esas dos funciones, una más bien simbólica como acompañante permanente de mi protagonista. El mar influye en su estado de ánimo, pero también hay otro aspecto. Cómo el mar influye en la vida de una pequeña ciudad con 15.000 habitantes. Habitantes que vivieron de la pesca durante siglos y que se va convirtiendo cada vez más en un lugar turístico. El libro no fue escrito en la costa, sino aquí, en Porto Alegre. Desde siempre la ciudad es considerada uno de los centros culturales del país, con alta participación en temas políticos y sociales, como se vio en las protestas del pasado junio. Daniel Galera se acuerda aún de los contenedores en llamas y del ambiente caldeado. Dentro de poco, estos acontecimientos se reflejarán también en las obras de los escritores, pero aún no ha pasado el tiempo necesario. Al menos yo, personalmente, necesito aún más distancia para analizar lo que ha quedado de todas esas manifestaciones. Sin embargo, pienso que todos hemos aprendido algo. Brasil tiene casi 196 millones de habitantes. De modo que la cantidad de historias sorprendentes, estremecedoras y grotescas de y sobre este país es innumerable. En la Feria del Libro de Frankfurt se pueden conocer algunas de ellas.